ideas fundamentales del libro, quería compartir al menos con vosotros, ya que me dan oportunidad. Cuando yo tengo acceso a una obra, me hago algunos tipos de planteamiento, ¿no? Me hago un planteamiento de ¿qué es esto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuándo lo ha hecho? ¿Y para qué lo ha hecho? ¿No? Todo esto en realidad es una elaboración de quien lo lee, no es, o de quien contempla la obra, no de quien lo hace, porque es ese lugar donde las obras y las personas que las observan interaccionan y se modifican, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho un libro es una cosa muy importante, está llena de letras, de palabras, de ideas que interfieren con lo que hacemos, ¿no? Y además es un libro que trata un tema complicado, conflictivo, controvertido, y por lo tanto llama a debate, a pensar y a plantearse cosas. ¿Quién lo ha hecho? Lo han hecho dos personas, dos psicólogos, dos docentes y por lo tanto personas con un perfil muy específico de personas ocupadas en el abordaje, en el acercamiento, en el tratamiento y en la interacción con otros seres humanos, que no es un asunto baladí, ¿no? No es un político, no es un economista, no es... ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho, en mi opinión, de una manera valiente, científica, con un sentido del humor fino en muchos momentos, rigurosa, y yo creo que no deja indiferente la manera en la que se aborda el problema, porque no se andan con chiquitas, ¿no? Y por lo tanto yo diría que se ha hecho de una manera comprometida y valiente, aunque pueda ser discutible, evidentemente, ¿no? Cuando en un momento complicado, en un momento donde hay un cierto riesgo de pensamiento único, sí que progresista y sí que aparentemente tintado de modernidad, pero pensamiento único es pensamiento único, venga de donde venga. Y eso siempre es algo que hay que tratar de controvertir, de revertir, de anular o de debilitar de alguna manera. El para qué seguramente ellos lo explicarán mucho mejor que yo, ¿no? Pero sí puedo decir cuál ha sido el sentido del libro para mí. Yo les explicaba a ellos que yo llegué a este libro de rebote, de entrada me pareció sospechoso, y sin embargo cuando lo leí me pareció un regalo, me pareció una manera de abrir la cabeza, de pensar en otras cosas, de ver otras perspectivas, ¿no? Esto es un poco lo que yo quería comentaros, y yo sí ahora os agradecería que vosotros sí comentarais desde vuestra propia perspectiva, ¿no? Sí. Me parece más interesante. Sí, Yo me sentaré aquí, así os escucho, si no os parece mal. Venga, estupendo, pero no dejes también de preguntar, no solo de, bueno, No te te preocupes. parezca. Bien. Una duda. No sé para qué lo hicimos, pues yo creo que el libro nació de la sorpresa Marino, que teníamos Marino y yo, que claro, trabajamos en el mismo departamento, entonces charlamos con mucha frecuencia, comemos juntos muchas veces y demás, y la sorpresa al principio casi era anecdótica de un movimiento extraño donde estaban empezando a pasar cosas un poco raras, pero que de pronto en un plazo muy rápido, porque esto ha crecido a toda velocidad, empezó a dar lugar a fenómenos verdaderamente extravagantes y dañinos para la infancia y dañinos para, bueno, para la consideración de las mujeres y que además no soportaban el menor análisis lógico de ningún tipo, más allá de un cierto buenismo, de una cierta sofisticación intelectual, que dada la formación, bueno, que tiene Marino y que yo he recibido de Marino y de otros profesores, pues nos parecía totalmente fuera de lugar ese tipo de planteamientos filosóficos, ¿no? Los profesores universitarios vivimos muy bien. No sé si lo sabéis, vivimos espectacularmente bien, es decir, tenemos un trabajo súper agradecido, un trabajo muy estimulante, conocemos a mucha gente, investigamos los temas que nos gustan, leemos sin parar, tenemos un sueldo y es razonable para mí, de sobra, pero hay una cláusula oculta en el contrato que dice que si alguna vez tu disciplina se convierte en un problema social, pues te tienes que mojar y tienes que salir a dar la cara, aunque te la puedan partir. Que fíjate tú qué posibilidad hay de que un profesor de psicoterapia o un profesor de personalidad, ¿verdad?, de psicología de la personalidad, alguna vez nuestras disciplinas puedan llegar a tener alguna relevancia social o formar parte de un debate público. Pues imposible. Pues resulta que sí. Y bueno, pues nada, esto fue una comida, una cena de las Navidades del 20 al 21,
yo creo, donde nos animamos, oye, pues a escribir el libro, ¿no? Que lo escribimos durante el primer semestre del 21 y no encontramos editor. Editores que habitualmente publicarían nuestras obras o que le publicaban a Rosa Marino, etcétera, y que casi de forma automática, sin plantearse más, pues se negaron a editar el libro y estuvo en un cajón durante un par de meses. Decíamos, ¿a qué nos quedamos sin publicarlo? Hasta que, bueno, pues por una casualidad, un conocimiento personal, Juan Soto Ibars, que coincide que lo conozco, es muy amigo de un editor en Deusto y tal, bueno, pues nada, llegamos a un acuerdo, el libro se publicó y la verdad es que bueno, ha sido muy interesante, ¿verdad?, en este aspecto, ¿no? Y esa es la motivación, así de explicarlo. Todo el mundo nos decía, pero estáis completamente locos. O sea, es que no sabéis dónde os estáis metiendo. Esto no es... Libros de psicología hay 1 millón y demás, ¿no? Marino tenía también cierta experiencia previa de haber retado algunos de los mitos que hay alrededor del TDAH, del trastorno este de déficit de atención e hiperactividad, pero decía Marino, es que lo del TDAH es agüita comparado con el avispero en donde te metes. Y claro, no se daban cuenta de que eso nos estimulaba más que nos inhibía. No decían, bueno, pues entonces con más motivo. Claro, pues la falta, si algo que nos gusta es la polémica y la discusión y demás, ¿no? Y ese es así el verdadero motivo, yo entiendo, por el que escribimos el libro. A mí si no se me detiene, yo puedo hablar ad infinitum. Sí, yo creo que, vamos, que era un deber por nuestra parte escribir el libro, y a su vez un riesgo, y esa tentación no la pudimos superar. Y entonces nos implicamos en ello. No está de más recordar lo que tú recuerdas otras veces, ¿no? De que tú eres profesor de psicología de la personalidad, y en la personalidad se explica pues en qué consiste la identidad, el sentirse uno lo que es, etcétera, y las explicaciones científicas, psicológicas, las que tú sustentas en clase, pues son unas según las cuales pues la identidad personal, lo que uno sienta, etcétera, pues viene de fuera, viene de la sociedad siempre precede a los individuos, y de pronto nos encontramos, supongo que tú mismo en clase, pues con estudiantes que tienen ya asumido pues que la identidad es algo que sale de dentro, que está preinscrita dentro de uno, algo muy difícil de concebir en términos de la psicología. Y entonces yo creo que esto también fue un aspecto pues que te ha retado, que te ha obligado a aclarar qué es eso de la personalidad y de dónde viene, frente a todo esto que viene de las redes sociales, de TikTok y demás que traen los estudiantes de psicología, ¿no? Y yo por mi parte soy profesor de psicoterapia, de terapias psicológicas, y bueno, y de pronto también me encuentro, porque a veces me lo preguntaron por ahí, qué opinaba yo de la terapia afirmativa. Y bueno, yo quedé en principio sorprendido porque no sabía yo de esa terapia, y suelo estar pues bien informado de las terapias que digamos que tengo que explicar, y a su vez las que tengo que criticar, y también, y esta ni siquiera pues me sonaba, ¿no? Y luego ya me puse al tanto y me encontré con algo enteramente, digamos, sorprendente, ¿no? La terapia afirmativa pues consistía o consiste en que el clínico, pues un psiquiatra, un psicólogo, o también podría ser en este caso pues un pediatra, un endocrino o algo, o cualquier profesional de la medicina o de la psiquiatría o psicología, pues al que le consulten pues problemas de la disforia de género, que es de lo que trata el libro, y que la terapia afirmativa consiste en que el clínico, el que sea, tiene que afirmar esos sentimientos que digamos que tiene el chico o la chica, afirmarlo sin hacer ese clínico, sin poder hacer ese clínico lo que hace en el resto de casos que atiende a lo largo de su actividad profesional, que es estudiar el caso, hacer una valoración, un diagnóstico, ver si realmente lo que le pasa a esa persona es lo que dice esa persona que le pasa, o es otro tipo de cosa. Y aquí, en esta problemática, pues la terapia afirmativa ya viene dada como afirmación. Entonces ese también fue para mí un reto, digamos, como profesor de psicoterapia, pues analizar ese fenómeno que venía dado como lo más cool, ¿no? Lo más progresista, lo más que cualquiera que
que se metiera con eso, pues pasaría a ser alguien que estuviera ofendiendo a no sé quién, o etcétera, ¿no? Y esos retos yo creo que muy ligados a nuestra actividad como profesores, pues son unos que luego están implicados aquí en lo que hemos desarrollado. Y lo primero que nos encontramos es que conceptos fundamentales, conceptos elementales, ya ni siquiera científicos o científicos en un sentido muy amplio, están siendo completamente tergiversados y completamente malentendidos. Conceptos como qué es el sexo, qué es el género, sobre si se asigna el sexo o no al nacer, sobre si se puede cambiar de sexo, sobre si el sexo es binario, por el contrario es un continuo, sobre si el sexo es una característica que los individuos se autodeterminan, etc. Están siendo entendidos de una forma completamente absurda, y todo esto forma parte de un contexto muy general de todo el pensamiento posmoderno, y en particular de la rama queer, que es quizá la rama más empobrecida, ¿verdad?, del pensamiento posmoderno, en donde todo rastro de racionalidad ha quedado eliminado, y en donde de hecho preguntar el porqué de las cosas se considera violencia epistémica, una falta de respeto, violencia epistémica. Las cosas han de ser aceptadas tal y como las personas nos las dicen, porque están expresando una esencia, ¿verdad? Y nadie puede preguntar por qué está ocurriendo eso. Usted dice tal cosa, muy bien, permítame que indague un poco por el motivo por el cual usted está diciendo esta cosa. Me parece la actividad elemental en cualquier intervención personal, psicológica, psiquiátrica, ¿verdad?, de todo tipo. Pero efectivamente eso está proscrito y se considera que forma parte de una violencia epistémica, porque preguntar por qué supone no respetar. Hay que decir amén, hay que decir que sí y aceptar lo que se nos esté diciendo, aunque se esté diciendo que la Tierra es plana, ¿verdad? Como de hecho se está diciendo que la Tierra es plana. Se están diciendo cosas que yo, y no es una exageración, comparo en su nivel de verdad o en su nivel de racionalidad a que la Tierra es plana. Por ejemplo, se está diciendo que el sexo no es binario, ¿verdad? Que el sexo en la especie humana no es binario, y que, siendo cierto que hay un número especialmente grande de varones y de mujeres, la naturaleza del sexo es la de un continuo que iría desde un extremo de varones y un extremo de mujeres, con casuística distribuida a lo largo de todo ese continuo, si bien es cierto, ¿verdad?, que en los polos es donde se concentraría la mayor parte de los individuos, ¿no? Y eso no tiene simplemente ningún sentido, no tiene ningún sentido. A partir de Darwin, los fenómenos se definen por su función. Los fenómenos biológicos se definen por su función. Y funcionalmente hablando, el sexo está vinculado con la reproducción, y la reproducción en nuestra especie, y bueno, casi todas las especies animales, ¿verdad?, es una reproducción binaria. Si la reproducción es binaria, no tiene sentido que el sexo no lo sea, no tendría sentido darwiniano, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay que destacar algo que permanentemente se confunde, que es que lo que es binario o no binario son las especies, no los individuos, ¿sí? Son las especies. Y que si la especie humana se reproduce de forma binaria, a través de dos funciones, una función de fecundación y otra fecundación de gestación, los individuos no podrán ser más que o bien fecundadores, varones, ¿verdad?, o bien gestadores, bueno, mujeres. Que esta es una afirmación biológica, no es geométrica. La idea de verdad en geometría o la idea de verdad en física es diferente de la idea de verdad en biología. En biología alguien puede nacer con 6 dedos en las manos, una de cada 1000 personas nace con 6 dedos en las manos, pero eso no desmiente que los humanos tengamos 5 dedos en las manos. A lo mejor yo no, por el motivo que sea, hay 1000 motivos, y a lo mejor yo no he mamado de bebé, cuando nací no he mamado, pero eso no dice que yo no sea un mamífero. O sea, yo soy un mamífero, haya mamado o no haya mamado. Si saliendo de esta reunión un accidente de coche hace que yo pierda una pierna, sigo siendo bípedo. Estas cuestiones hay que dejarlas muy claras, ¿verdad? Es decir, mi carácter mamífero no es un atributo empírico que se me observa a mí y se me pregunta, ¿usted mamó? Sí, entonces es mamífero. O mi carácter bípedo no proviene de contar las piernas, ¿verdad? Ah, no, usted tiene 2, usted tiene 1, no sé qué, ¿no? No, mi carácter mamífero, bípedo y varón o mujer proviene de las características de la especie a la que pertenezco, y son independientes de las circunstancias empíricas particulares que concurran en mi caso, ¿no? Es cierto, como no, que en el aparato reproductor pues hay un fenómeno llamado intersexualidad. Una de cada 5000 personas que nacen efectivamente con alteraciones, digamos, con anomalías. Nadie debe temer a la palabra anomalía,
porque no tiene la menor valoración moral. Anomalía es exactamente lo mismo que no normatividad. No normatividad. Incluso se promueve y se considera algo positivo, ¿no? Y es que yo soy una persona no normativa. Ah, maravilloso. Pues no normatividad es exactamente anomalía, no normal, ¿verdad? Y efectivamente, pues hay personas que nacen con 3 pezones, eso no es ni bueno ni malo, ni tiene dimensión moral ni nada por el estilo. Hay personas que nacen con 6 dedos en las manos, hay personas que nacen con cavidades cardíacas irregulares, y eso sí puede, claro, sí puede ser, dar consecuencias incluso que pongan en peligro la vida del individuo. Y hay personas, es verdad, que nacen con alteraciones, pues a lo mejor cromosómicas o genitales, que no se ajustarían, ¿verdad?, pues a los estándares masculinos o femeninos. Pero estas personas, que los médicos erróneamente han llamado intersexuales, no están entre los sexos, ¿no? Ese es un ejemplo más, ¿verdad?, de cómo una palabra, la etimología ya vicia la comprensión del fenómeno. Porque una mujer con síndrome de Turner es una mujer. Es tan mujer como una mujer sin síndrome de Turner. Un varón con síndrome de Klinefelter es un varón. Es un varón. No es un 20% mujer y un 80% varón. No hay mujeres más mujeres que otras mujeres. No hay varones más varones que otras mujeres. Perdón, que otros varones. No hay un continuo en la intersexualidad, ¿verdad?, que además tendría lugar en todos los ámbitos de la escala zoológica, al menos de los mamíferos placentarios, que dijera, pues yo qué sé, hay bóvidos que son un 30% vacas y un 70% toros, o cosas por el estilo. No tiene ningún sentido, son tergiversar los hechos. Los fenómenos de la intersexualidad, que sin duda existen y merecen la mayor de las atenciones profesionales, faltaría más, son o bien variaciones de mujeres, o bien variaciones de varones, pero no forman un continuo, ¿verdad? Un continuo en donde además, en el orden de 1 por 5.000, nos encontraríamos con que 4.999 de cada 5.000 sujetos están en los extremos del continuo y 1 está en el centro. Para que os hagáis una idea, porque las cifras así de en bruto son difíciles de entender, si hiciéramos una gráfica, la barra de varones y la barra de mujeres tendría el tamaño de las Torres Gemelas de Manhattan, las Torres Gemelas que se derrumbaron el 11S, mientras que la barra de la intersexualidad tendría el tamaño de un teléfono móvil. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea, ¿verdad?, de los órdenes, de las magnitudes que estamos manejando, que por supuesto una sola persona merece todo el respeto y toda la atención, faltaría más, y hay que dedicarle la mejor atención posible, pero negar que el sexo sea binario es simplemente un ejemplo entre 1000 que podemos poner de hasta qué punto se ha perdido toda racionalidad en este tema. Y si se hubiera perdido únicamente, y esto fuera una curiosidad académica como el terraplanismo, ¿verdad?, que es una auténtica barbaridad, pero bueno, es una curiosidad académica, bueno, pues nada, pues nos reímos o tal, ¿no? Pero es que de estas ideas se derivan intervenciones muy dañinas sobre la infancia. Y se está interviniendo de formas muy problemáticas y muy discutibles a niveles farmacológicos o quirúrgicos sobre adolescentes que en una sociedad enloquecida, con unas redes sociales enloquecidas, objetos de una presión social que no podemos imaginar nadie que no sea adolescente, ¿verdad?, se encuentran ahora en ciertos atascos existenciales, vitales, chicas de 12 años que están vislumbrando la feminidad que se les avecina en el futuro como mujeres adultas y que no les gusta absolutamente nada, eso que están vislumbrando en el porno, que sus compañeros de clase ven encantados, entre risotadas, y ellas ven aterradas, ¿verdad?, de lo que ahí está ocurriendo, ¿no? O en las redes, pero bueno, sí. Sí. En continuación con eso, ya aquí viene el problema, efectivamente, ¿no?, que no es una cuestión meramente académica o lo que sea, pues esto del sexo, digamos que debe estar claro, cualquiera que esté informado y tenga los conocimientos mínimos, que existen 2 sexos, ¿no? O sea, pues varón, mujer, en el caso humano y así, ¿no? Entonces, los chicos, los niños, digamos, en la escuela, pues muy a menudo reciben cursos o cursillos extra, ¿no?, a título a lo mejor de educación sexual o educación afectiva, donde les vienen a contar pues que no existen 2 sexos, ¿no?, que existen un arco iris o una variedad de
de sexos, que el sexo es elegible, entonces que tú eres niña pero podrías ser niño, entonces una niña pues va para casa y le pregunta a la madre si algún día fue niño de pequeña, etcétera, ¿no? Digamos un tipo de discursos y de pseudoconocimientos que tienen un interés ideológico explicados a niños que creen en los Reyes Magos, ¿no? Y entonces de ahí viene, pues efectivamente, ya unas implicaciones prácticas, digamos, terribles, ¿no? de estos fenómenos, ¿no? Que explica muy bien el libro que hemos comentado antes de la coeducación secuestrada de Silvia Carrasco y otras autoras, que explican muy bien cómo esto está ocurriendo en las escuelas, ¿no? Entonces aquí entra el problema central del libro, que es el que se llama pues, el de la disforia de género, ¿no? Que de pronto pues un niño o una niña, generalmente una niña, una chica, pues dice o se siente y dice en casa, pues para sorpresa de sus padres, pues que ella se siente niño, se siente chico y además que quiere serlo y querer serlo pues significa toda una serie de cambios que seguramente esa chica ya los empezó a hacer pues a lo mejor en la escuela, pues cambiándose de nombre, de apellidos, de luz, de pronombres, etcétera, y los padres son pues los últimos, o no son los primeros en todo caso, en enterarse pues también de esta problemática, ¿no? Y esa chica pues ha recibido toda una serie de informaciones, de pseudoconocimientos que probablemente vienen también de la escuela, de esos cursos o cursillos a los que me he referido, y desde luego viene de las redes sociales en las que pasan pues muchas horas al día durante meses y cantidad de tiempo, donde es muy fácil encontrar efectivamente pues toda esta ideología que tergiversa la ciencia, los conocimientos y les ofrece a las chicas y a los chicos en estas edades problemáticas, que se tienen cantidad de problemas, es una crisis existencial la que caracteriza a la adolescencia, aún yendo bien todo tu desarrollo, que rápidamente esa crisis y esos malestares que tienes con tu propio cuerpo, etcétera, hayan una explicación de que acaso seas trans, como se dice. Y que ser trans es una bendición, una gran cosa, y además que ser trans pues te va a llevar a una serie de procesos y de transiciones, ¿no? Entonces aquí empieza pues el fenómeno ese de la disforia de género, que tiene su comienzo así de forma exponencial, de forma llamativa, pues a partir de 2010, 2020, es un fenómeno muy reciente, ¿no? Y que ha saltado ya de forma casi escandalosa pues en el 2021, 2022, 2023, en nuestros días, cuando se observa pues un crecimiento de esa problemática de niños y sobre todo chicas con disforia de género, que no se identifican con su cuerpo, pues un crecimiento del 3000%, del 6000%. Estudios en Cataluña pues ponen de relieve efectivamente pues un crecimiento del 7000% desde 2010, 2012 al 2021. Ayer me parece el correo vasco, ¿no? Presentaba el correo presentaba pues cifras también aquí de Euskadi, de un crecimiento en este mismo tiempo del 8000%, ¿no? Entonces este es el fenómeno que nosotros abordamos en el libro, ¿no? Que digamos que está pasando ahí, ¿no? Y bueno, pues y esa es la problemática en la que se centra el libro, ¿no? Muy rápidamente lo que nosotros observamos es que ese fenómeno tiene un proceso, un origen en el contagio, ¿no? En cómo las redes sociales, cómo la presencia de esa posibilidad
que alguien sea una persona trans, que explique todos tus problemas, pues ahí hay digamos, la solución, no solo ya pues una explicación que te hace singular, ¿no? Que casi se ofrece como una bendición y que, digamos, tiene una solución, un arreglo que te va a solucionar todos esos problemas, ¿no? Y entonces aquí pues entra esa discusión. Lo que sabemos también es que la disforia de género es una categoría que se denomina paraguas, por cuanto que cubre dentro de esa categoría una cantidad de problemáticas, de condiciones, de malestares, de sufrimientos distintos, ¿no? Pues por ejemplo, pues cualquier sufrimiento o preocupación que pueda tener un chico o una chica acerca de su orientación sexual, pues que acaso pueda ser gay, pueda ser lesbiana, pues que hoy día también eso parece ser que ya, digamos, no es lo más cool en los contextos escolares o los campos universitarios, porque lo es la posibilidad de que acaso seas trans, muchos malestares emocionales, problemas interpersonales que uno tenga, que uno los tiene en cualquier edad de su vida y en particular, digamos, en estas edades, problemas que podrían tener, digamos, una valoración en términos de espectro autista. Entonces, toda una serie de problemas distintos son acogidos bajo el paraguas disforia de género. Y lo más sorprendente de esto es que los clínicos, a los que debieran atender y aclarar y diagnosticar y diferenciar si efectivamente es este el problema que tú tienes o es otro, etcétera, pues es los que están obligados a seguir lo que he denominado pues al principio la terapia afirmativa. Y cualquier otro tipo de pregunta, de indagación, pues es la que estaría prohibida y la que podría llevar a ese clínico al reproche o a la acusación o la denuncia pues de transfóbico, ¿no? Porque no ha respetado, etcétera. Entonces toda esta problemática es la que efectivamente pues hemos tratado. Pero estos días tenemos una aclaración. Sí. El incremento de 8.000% entre 2010 y 2023, para que tengamos en cuenta lo que significa, es si en 2010 hay un caso, en 2023 serían 80 casos. Es decir, porque a veces hablar en términos, hay que hablar en términos absolutos, es decir, de 1 a 80, no es de 1 a 80 a 80.000. No. Transit, que es el servicio de público, ¿verdad? Que más o menos centraliza en la comunidad catalana todo el tratamiento de estos menores. Cito de memoria, pero estoy casi seguro que no me confundo, se ocupó de 19 casos, 19 en el año 2012, y de 1.580 y algo, de 19 a 1.500 en el año, pues quizá 2021. Sería un 1.300, algo así. Es un incremento de un 7.500%. Sí, un incremento de un más o menos, 7.500 o 7.000 y algo, ¿verdad? Por ciento. Entonces es mejor hablar de cifras absolutas. Sí. Nosotros hemos revisado los materiales, efectivamente, de los cursos que se están impartiendo a los niños, a niños de 5 o 6 años, ¿no? En donde efectivamente, bajo una presentación supuestamente progresista o supuestamente vanguardista, se están volviendo a poner en funcionamiento los estereotipos sexuales más rancios de toda la vida. Es un auténtico retroceso en todo lo que, digamos, habían sido los avances que el feminismo había conseguido. Llevamos toda la vida luchando contra los estereotipos sexuales, afirmando que una niña puede jugar o al fútbol, o subirse a los árboles, o a las muñecas, o lo que quiera, y un niño igualmente, ¿verdad?, puede hacer cualquier cosa que le apetezca jugar. Sin embargo, ahora se están contando cuentos. Dentro de un programa que, por ejemplo, se llama Atrévete a ser diferente. Programa de educación sexoafectiva, Atrévete a ser diferente, ¿no? Entonces se les cuenta a niños de 5 o 6 años que efectivamente a veces las personas se creen que son de un sexo pero son de otro, a vosotros os han dicho desde que nacisteis que eres de un sexo, tenéis que descubrir si lo sois verdaderamente, es un acto, digamos, de liberación personal, autodeterminar el verdadero sexo del que verdaderamente queréis ser, ¿no? Os voy a contar un cuento.
Entonces, en ese curso se cuenta el cuento de que María era una niña muy problemática, que daba muchos problemas en clase, que estaba todo el día revolviendo, que se pintaba un bigote, que no le importaba perder las trenzas, que solía ir al baño de los chicos en vez del baño de las chicas, que no le gustaba jugar a la comba o a la goma o a las que sea. Y todo fue muy mal hasta que se descubrió que en verdad María era un chico. ¿Pero qué significa que María sea un chico? ¿Qué significa? ¿No? Hemos pasado, digamos, de decir que los niños deben jugar al fútbol a decir que los que jueguen al fútbol deben ser niños. ¿No? Es exactamente el machismo de toda la vida. Si bien ahora, en vez de hacer depender el estereotipo sexual del sexo, si eres varón, pues entonces tendrás que trabajar fuera de casa, ser activo, etcétera. Si eres mujer, deberás ser coqueta, dedicarte a lo íntimo, a tu familia y demás. Hemos pasado, digo, de hacer depender el estereotipo sexual del sexo a hacer depender el sexo del estereotipo sexual. Pero la lógica sigue siendo exactamente igual de rancia que siempre. Es uno de los muchísimos errores conceptuales que se están cometiendo. Muchísimos. Claro, no nos metemos en todo el tema de la filosofía posmoderna, ¿verdad?, que lo alimenta. Pero mismamente la mera sigla LGTBIQ+, es una estrategia muy bien pensada para meter un caballo de Troya dentro de la agenda de las orientaciones sexuales. La agenda de las orientaciones sexuales, afortunadamente, está absolutamente aceptada, puede haber 4 cavernícolas, ¿verdad?, que todavía no, pero vamos, en su inmensa mayoría está aceptada, está asumida, goza de mucho prestigio, goza de una simpatía refleja, obviamente, por parte de todo el mundo. Los profesores han visto cómo algunos niños o adolescentes homosexuales, gays o lesbianas, lo pasaban muy mal en otras épocas, ¿verdad? Y por supuesto que se comprometen en conseguir normalizar eso, evitar todo estigma, toda homofobia, etc. ¿no? Pero entre la L, la G y la B, lesbianas, gays y bisexuales, se ha metido un caballo de Troya, es un auténtico caballo de Troya. Se ha metido otra forma de entender, otro fenómeno que no tiene nada que ver, que es la identidad de género, que no tiene nada que ver con la orientación sexual, ¿verdad? Y que se contagia de la simpatía refleja, faltaría más, que el movimiento de las orientaciones sexuales, yo creo, desde luego en mí despierta, y yo entiendo que despierta en la mayor parte de la población. Y eso verdaderamente pues es otra trampa conceptual más, cuando la verdad se da el caso paradójico de que la propia intervención afirmativa lo que busca, en una inmensa mayoría de los casos, ahora voy a referirme a unas cifras concretas, lo que busca es convertir a adolescentes homosexuales en adolescentes heterosexuales. O sea, busca convertir a chicas lesbianas en varones heterosexuales o a chicos gays en mujeres heterosexuales. O sea, es una auténtica terapia de conversión, ¿verdad?, contra los varones homosexuales. Tenemos muy buenas noticias porque justamente en estos 3 últimos días, se ha publicado un informe muy esperado en el Reino Unido, el informe elaborado por la doctora Hilary Cass. A la vista del incremento espectacular de casos que había en Tavistock, que era, digamos, el hospital de referencia que centralizaba los tratamientos de estos casos, ¿verdad?, en todo el área metropolitana de Londres, que también tuvo datos, pues eso, de un incremento del 8.000, 9.000, 10.000%, se encargó un informe. La doctora Hilary Cass, antigua presidenta del Colegio de Pediatras británico, creo no equivocarme, es una auténtica eminencia en estas cuestiones, ha estado varios años realizando un informe, ya se había adelantado en parte sus conclusiones, hará cosa pues a lo mejor de un año o año y medio, pero hace 3 o 4 días se publicó ya íntegro y los resultados son demoledores respecto de la terapia afirmativa. O sea, a efectos secundarios de los fármacos, de los inhibidores de la pubertad que reciben los chicos desde los 11, 12 años, bajo la idea de que mientras estás dudando de qué sexo eres, te vamos a detener la pubertad y así tú puedes estar esperando hasta que ya te decidas si quieres ser de un sexo u otro. En verdad lo que se está haciendo es auténticas barbaridades biológicas, porque los principales cambios en la pubertad, por supuesto, son genitales, o sea, hay genitales, pero son cerebrales. Y los bloqueadores de la pubertad hacen que el individuo siga teniendo un cerebro de 10 años, pero cumple 11, 12, 13, 14, 15 años. Y sigue teniendo un cerebro de 10 años. Esa no es la forma de darte un tiempo para que te definas. No es la forma de darte un tiempo. Y además, como decía, yo no sé si era Catherine Stock, no recuerdo en este momento quién era, vaya forma de dejar elegir cuando el 98% de la gente que se somete a esos bloqueadores de la pubertad, después deciden por fin
pasar a la hormonación cruzada e ir al siguiente paso. Todos toman la decisión. No es un botón de pausa para que lo pensemos, es un acelerador para meternos en la transición ya, digamos, hormonal más importante. Y en este informe de la doctora Hilary Cash se encontraba, cito de memoria, que alrededor del 89% de las chicas que solicitaban cambiar de sexo no eran heterosexuales y el 82%, es posible, de los chicos no eran heterosexuales. Y efectivamente, las alteraciones biológicas, el cambio de sexo, les iba a convertir en heterosexuales. Les iba a convertir pues, a chicas lesbianas en varones heterosexuales o chicos gays en mujeres heterosexuales, ¿no? De verdad que, salvo las personas que estamos, bueno, porque nos hemos metido muy a fondo en este tema, es muy difícil entender el nivel de irracionalidad y de errores que se han estado cometiendo. La gente normal está bien intencionada y asocia este tema con toda la buena voluntad del mundo a un tema de derechos sociales, a un tema de derechos humanos, lo asimila, por ejemplo, a las luchas gays o a las luchas de las personas homosexuales, absolutísimamente defendibles y que nosotros compartimos. Y bueno, en principio, como no entiende la barbaridad que está teniendo lugar, ¿no? Pues lo apoyan, ¿no? A veces decimos que creen no estar... Les explican las cosas y creen no estar entendiéndolas porque no pueden creer que sí las están entendiendo, ¿no? No pueden creer que sí se está diciendo claramente, ¿verdad?, que se puede cambiar de sexo, que el sexo es una autodeterminación que las personas tienen, etc. Yo no sé si queréis intervenir y preguntar, que es el... Nosotros podemos ser muy pesados. Una pregunta rápida. ¿Cómo es posible que la teoría afirmativa, por ejemplo, que en principio parece, yo no soy psicólogo, pero parece que tiene poca fundamento científico, sea impuesta de esta manera? O sea, ahí hay algo raro. Sí. Sí. La terapia Por afirmativa sería... la propia comunidad científica, Claro. me refiero. ¿Cómo la propia comunidad científica no se revela ante algo tan Sí. aparentemente... Sí. La terapia afirmativa, si la aplicáramos en otros trastornos, imaginemos el caso de una chica con anorexia nerviosa que tiene una percepción, ¿verdad?, de que está obesa, aunque esté verdaderamente delgada, o una persona deprimida que efectivamente considera que la vida no tiene ningún sentido, o cosas por el estilo, nos parecería una barbaridad. ¿Por qué se aplica en este caso y no se aplicaría en ningún otro? Porque se ha sabido revestir este caso de una retórica metafísica barata en donde ahora esta persona está luchando por ser ella misma, ¿verdad? Cuando se ha sustituido la autoimagen por la identidad. La autoimagen era un término muy utilizado en psicología hace 20 años, pero la autoimagen es discutible. Si tú me dices que tu autoimagen es que eres una persona, no sé decirte, de 2 metros... Yo no te he visto de pie, supongo que no los tienes, ¿no? Pues yo te digo, no, mira, será tu imagen, pero tu imagen tiene el error que sea. Pero si me lo dices en nombre de tu identidad, la palabra identidad lleva una mochila de derechos sociales, de justicia, de personas oprimidas, de profundidad filosófica, de esencia, de autenticidad, etcétera, que a lo mejor yo ya no me atrevo a decirte, si tú me dices que es tu identidad tener 2 metros, ya no me atrevo a decirte tan claramente que no. De tal forma que en este caso se está entendiendo que son personas que encarnan en sus cuerpos la mayor marginación que jamás ha existido y que tan solo desean existir. ¿Quién les va a decir que no? ¿Verdad? Bueno, y la ley que hay ahora, que obliga a los terapeutas a afirmarles, o sea, que no dejan ni plantear la pregunta. Por el... Dos cositas breves también. Vamos a ver. Una, yo creo que detrás del mundo del trans, de la conversión de un sitio a otro, hay un mundo económico terrorífico. Es decir, hay gentes, hospitales, profesionales que se están lucrando de una forma como el caso pues, del aborto y de otros casos, ¿no? Es decir, hay dinero. O sea, detrás de todo esto hay operaciones, hay farmacia, hay muchas cosas. Por tanto, no solo es la parte quizá filosófica o ideológica de grupos que están deseando pues, cambiar la noción de lo que es el ser humano, sino que hay un mundo económico. Esta es una primera cosita que quería decir. La segunda, se ha hablado aquí de una especie como de contagio, ¿no? Que esto se está contagiando. Entonces, cuando tuvimos el COVID, ¿no? Pues se pusieron unas medidas que al final eran
unas inyecciones de lo que fuera y mascarillas. Entonces, y se consiguió parar la expansión terrorífica del COVID, ¿no? La pregunta mía es, ¿cuáles podrían ser las mascarillas o los elementos que pueden evitar que esto se expansione de una manera incontrolada? Yo creo que a propósito de las mascarillas, yo creo que la mascarilla aquí consistiría en desenmascarar este fenómeno, ¿no? que está dado sobre dos aspectos, ¿no? El tomar el sentimiento, ¿no? Como como la verdad indiscutible, ¿no? Los sentimientos han suplantado al razonamiento y a la razón en nuestra sociedad, la posverdad, etcétera, etcétera, y entonces que afecta pues también a la identidad de género, que ha suplantado a la noción de imagen social. Y la imagen social podría ser discutible y es una que las propias personas pues modulan en función de cómo los demás los tratan o cómo ellas se ven en el espejo, lo que sea, pero la identidad de género está, asumida como un sentimiento que es indiscutible y que es la verdad y que la sociedad no puede sino afirmarlo y hacer el acompañamiento en la dirección que ese sentimiento te lleva y que ya está muy estructurado, que son una serie de procesos de transición, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí entra también el negocio al que tú te refieres, pues efectivamente que no podemos sacarlo de la ecuación, ¿no? Y la pregunta que tú formulabas es cómo esto ha calado, o pudo calar, y ha calado efectivamente, entre los profesionales, ¿no? Entre médicos de distintas especialidades, psiquiatras y psicólogos, ¿no? Eso, efectivamente, a nosotros nos ha llamado la atención, por cuanto que por sus saberes, por sus conocimientos, no pueden, asumir esa tergiversación de conocimientos básicos de la ciencia, de la biología, ¿no? Entonces aquí han pasado varias cosas, ¿no? Una es entre los profesionales, pues, la propia confusión, ¿eh? Yo he tenido ocasión también de compartir mesas sobre esta temática y ver pediatras muy despistados acerca de esto, que ya no sé si sus conocimientos pues estaban menguados ya acerca de los sexos o algo así, ¿no? A su vez, en qué medida los profesionales han cedido a la ideología esta, cool, que es moderna, que es prestosa, y que no estar, en esa corriente, supondría pues que tú, que eres transfóbico, ese recurso fascista, efectivamente de acusarte de lo peor que pueda acusarse hoy a alguien, ¿no? Que es un daño, por decir, un mal moral el que fuera fóbico de alguna cosa de esas, pues eso también ha calado entre los profesionales, ¿no? Y esos profesionales, a su vez, pues se han autocensurado, ¿no? Una de las peores cosas que puede ocurrir en una sociedad democrática ya no es la censura de las instituciones que tratan de censurar, porque, en este caso tendrías identificado quién es el censurador, ¿no? Y frente a él pues puedes medirte y puedes adoptar lo que sea, ¿no? Yo creo que lo peor, y esto está ocurriendo, es la autocensura, que nosotros hemos encontrado en nuestros colegas, en las universidades, entre los profesionales. Todos los profesionales que debieran saber y saben y callan, pues se están autocensurando. Y eso es lo que ha logrado, pues ciertamente, la ideología queer, que es un grupo de presión que ha logrado efectivamente pues influir no solo ya en los gobiernos a nivel internacional, en las distintas naciones. Todo esto ocurre solamente en las sociedades más avanzadas, en las corporaciones que todas, tienen que hacer, de hecho lo hacen, pues una declaración de que están
digamos, a favor del movimiento LGTBI, eso es algo tan sagrado como decir que algo es sostenible, ¿no? Y demás, sin reparar que esa amalgama de términos LGTBI es heterogénea entre ellos, ¿no? Lo que estaba contando Errasti, que es un caballo de Troya, que ha metido la T o ha metido por el medio una ideología asumiendo, sabiendo que la sociedad ya tiene asumidas, ya tiene integradas pues el resto de siglas, GT, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso ha sido efectivamente una estrategia que han logrado, ¿no? La otra estrategia, digamos que forma parte de esto, es, bueno, naturalmente los sentimientos como la expresión de sí mismo y ser uno él mismo, ¿no? Asumido ya como una metafísica, o es la nueva alma, ¿no? Como nosotros también hemos desarrollado en otro sitio, ¿no? Pero la estrategia que está aquí funcionando y ante la cual es muy difícil oponerse por la acusación que automáticamente recibirías, es que siempre se va a decir, eso, nos lo hemos encontrado siempre, ya lo tenemos superado, ¿no? Nos hemos siempre, que es una cosa de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, el afirmar lo que siente un chico o una chica, que es la verdad y que es derechos humanos, y que derechos humanos no se puede discutir, está ya establecido. Por supuesto que se puede discutir, pero yo no conozco a nadie que esté en contra de los derechos humanos, ¿no? Entonces aquí funciona como una estrategia para no hablar de esta problemática, ¿no? Y hemos conocido, es conocido hoy día, que esa invocación de los derechos humanos es una estrategia. Y una estrategia, junto con otras 10 o 12 estrategias, es una estrategia precisamente pues para acallar a quien, digamos, reparara o tratara de discriminar o de diferenciar pues qué es lo que hay ahí, ¿no? De derechos humanos no se discute, entonces ahí tienes la censura. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los profesionales en lugar de lo que hacen? Lo que hacen es la terapia afirmativa o callar, autocensurarse. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los profesionales? Los profesionales tendrían que hacer lo que hacen en todos los casos, que es, digamos, estudiarlos, analizarlos, ver efectivamente, pues, de acuerdo a sus conocimientos, qué es lo que se necesita, qué es lo que está ocurriendo, y no asumir el autodiagnóstico, por decirlo así, por parte del usuario. Pero una cosa que debieran hacer todos los profesionales es lo que se llama en medicina esperar y ver. Esperar y ver. Esta es la cuestión. Entonces, es lo que podríamos también identificar como prevención cuaternaria, ¿no? La prevención cuaternaria consiste en no emitir un diagnóstico y no embarcar, por decirlo así, en un proceso de tratamiento a alguien sin tener muy claro, efectivamente, que lo necesita. Entonces, una cosa que se debería hacer es esperar y ver. Pero esperar y ver está prohibido. Está prohibido, no se puede hacer. Y el profesional que lo tratara de hacer, pues puede ser, efectivamente, pues acusado por ese chico que se conoce muy bien de las redes sociales, pues cuáles son sus derechos, y si no ha sido afirmado, pues rechaza a ese profesional, y ese profesional a su vez puede pues entrar en causas. Y esta es la locura en la que se ha entrado, ¿no? Que parece mentira que eso esté ocurriendo, y efectivamente pues es justo lo que está ocurriendo en esta problemática. Pues no sé si hasta ayer, bueno, no sé, porque están cambiando las cosas pues a raíz de este informe británico, que ha puesto de relieve que haciendo eso que se hace, pues seguramente se está incurriendo en lo que ya se llama uno de los mayores escándalos de la medicina actual, ¿no? Y demás, ¿no? Y luego pues no sé, sí, puedes recordar el informe de la Sociedad Internacional de pues... Sí, hay varios informes efectivamente británicos. Suecia también ha dado marcha atrás, Finlandia,
Noruega, el Reino Unido, en Italia se lo están planteando, en Francia se ha elaborado un informe y además nos han llamado y hemos tenido la ocasión de ir al Senado francés, ¿verdad?, a formar parte del grupo asesor para su propia ley trans, en donde también han concluido que no hay evidencia de que los bloqueadores de la pubertad sean positivos y todo lo contrario parece indicar que son... Igual que aquí, ¿no? Que escucharon a todos los científicos. Claro, aquí pedimos ser escuchados, por favor, recíbannos una mañana, gente muy competente, desde luego no hablo por nosotros, ¿no? Pero bueno, estoy pensando en eminentes psiquiatras infantiles, en eminentes catedráticas, etcétera, y sencillamente se nos llamó basura transfoba. Ustedes son basura transfoba y no les vamos a escuchar, porque este movimiento parte de la base de que si nosotros ahora estamos contándoles las ideas que estamos contándoles, no es porque las razonemos, sino porque estamos movidos por el odio. Esa es otra palabra fundamental, el odio. El mundo se divide entre personas que aman y personas que odian. Nosotros odiamos, y es nuestro odio, somos malvados, ¿verdad?, lo que nos hace razonar como razonamos. Y a las personas que odian no se las puede permitir hablar, ¿no? ¿Permitirías tú hablar a Hitler defendiendo que hay que matar a todos los judíos? No, digo, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo? O sea, cualquier cosa que no esté de acuerdo con la posmodernidad es Hitler defendiendo que hay que matar a todos los judíos. Y entonces, como nadie permitiría a Hitler defender que hay que matar a todos los judíos, en ese caso no se puede permitir que nada que no sea ideología posmoderna se diga. Se considera que es ejercer violencia epistémica. Y entonces ante la violencia hay que defenderse. Y entonces yo en este momento estoy cometiendo un acto violento y entonces la persona que sea está legitimada para venir con un garrote y pegarme en la cabeza, cosa que ya estuvo a punto de pasar en alguna ocasión, ¿verdad? Tuvimos algunos incidentes verdaderamente curiosos al respecto, ¿no? Hay buenas noticias, por ejemplo, esto que estamos comentando del informe CAS, ¿no? También las hay malas. Hoy mismamente se aprueba en Alemania su ley trans. Y en la ley trans alemana que se aprueba hoy, se contempla que los padres podrán inscribir a sus hijos en el registro civil con el sexo que deseen, con el sexo que elijan, ¿no? Elijan los padres. Los padres, el sexo que elijan los padres. Si Cataluña quería poner un tercer sexo. Es posible, oído. es posible, sí, es posible. Lo cual es de nuevo no tener... Lo cual es tan razonable como decir que los padres pueden inscribir a los hijos con la fecha que quieran, de nacimiento, la fecha que quieran, ¿verdad? O de la ciudad de nacimiento que quieran. El sexo, obviamente, no se asigna al nacer, sino que al nacer se constata, se registra, se anota, se observa, como lo queráis llamar, pero no se asigna. La encargada de feminismo del Partido Británico, del Partido Laborista Británico, llegó a decir textualmente, abro comillas, los bebés nacen sin sexo. Esto era una idea antigua, que los bebés tuvieran sexo es una idea opresiva, fascista, transfoba. Los bebés nacen sin sexo, el sexo se les asigna posteriormente, bajo todo este movimiento que intenta igualar el sexo al estereotipo sexual. El sexo que huele a objetividad y a verdad y a cosas comprobables y a cosas que podemos ponernos todos de acuerdo porque están ahí, eso es sospechoso de fascismo. Todo lo que sea objetivo es sospechoso de fascismo. Y por el contrario, todo lo que sea discutible, subjetivo, indemostrable, expresivo, etc., todo eso es muy bueno. Y bajo esta idea de que el sexo debe reentenderse como un tipo de género, de estereotipo sexual, de esencia interna con la que se nace, bueno, pues ponerle voy a leer una cosa. Ponerle al bebé un sexo al nacer es esto. Les voy a leer una cosa que seguramente van a pensar que he enloquecido y que no es verdad. Pero es verdad. Denme un minuto nada más. Y ya que nuestra moderadora no está moderando adecuadamente, pues ahí hay una persona que quiere decir algo y puede aprovechar algo. Sí, pero permítame. Sí, no, por supuesto, faltaría más. En una revista posmoderna, ¿verdad? Una revista feminista, claro, porque el feminismo también ha sido infiltrado por este caballo de Troya, ¿verdad? En un artículo titulado Cuerpos dimórficos sexualmente, un resultado de los certificados de nacimiento, se defiende que el registro del género, del sexo, hace más que recoger naturalmente diferencias corporales. De hecho, moldea los cuerpos para que se desarrollen conforme con la comprensión del dimorfismo sexual.
Los cuerpos, esto es pura posmodernidad, esto es un delirio, sería muy divertido si no fuera dramático. Los cuerpos sexuados no son objetos estáticos y prediscursivos, sino que están constantemente en un proceso de formación, influidos por procedimientos como el registro del sexo. Se concluye que asignar legalmente un sexo a un recién nacido tiene un efecto intrínsecamente violento sobre sus cuerpos. Pero esto está publicado en una revista académica, con todos los parabienes, toda la revisión de pares, todo el índice de impacto, está recogido en las bases de datos internacionales, de revistas científicas y demás. Pues voy a actuar como moderadora. Modera. Le vamos a ceder la mano a ella porque se marcha, pero luego había una mano. Sí, no, sí, es verdad. Yo la he visto antes. Yo soy una moderadora infame. Ya lo has corregido. Quería decir que estamos hablando de ideas implantadas, de doctrina, ¿no? Y cómo se han introducido. Yo quiero decir que esta gente, este movimiento, por llamarlo de alguna manera, no ha salido a la calle con la pancarta y lo han conseguido así. Esto viene con una ola gigantesca, transnacional, internacional, desde muy arriba, y con un lobby trans muy poderoso, de manera que están colados en las instituciones, la ONU Mujeres, y nosotros, aquí, nuestra autonomía, vinieron mucho antes que la ley de Irene Montero, vinieron todas las leyes autonómicas, que tenemos todo absolutamente contaminado. Pero podéis mirar la terminología de diputación, que está desde el año 2016, creo que es, firmada por, ahora no me acuerdo, la delegada Cristina, bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, ahí la terminología va diciendo no sé cuántas veces que el sexo se asigna, que mujer es el ser simbolizado mujer, o sea, las feministas lo denunciaron. Tenemos la terminología, tenemos el protocolo transmitido en las escuelas, tenemos absolutamente los textos mismos de textos para los centros totalmente contaminados con cosas que nos van metiendo totalmente, porque si no las editoriales no venden. Esto va de dinero. Va de muchísimo dinero, donde las biofarmacéuticas y todas las empresas médicas están interesadas. No tiene nada, ni para nada comparación con el aborto, porque el aborto es precisamente el ejemplo contrario. Mujeres que quieren decidir sobre su cuerpo no pueden hacerlo. Lo que ha hecho la ley es permitir que lo puedan hacer, pero en España se tienen que recoger igual 400 kilómetros para ir a una clínica que se lo haga, o pagar dinero a las privadas. Tiene más que ver con, por ejemplo, clínicas que están se me ha ido, pero quiero decir la ovodonación, creo que se llama, con los vientres de alquiler. Todo eso es un negocio, eso sí que tiene que ver con eso, sí. Es auténtico negocio. Un dato puntual, el 87% de las chicas que acuden a Transit con quejas de disforia de género salen de la primera consulta, con la receta de testosterona en la mano, que tomarán el resto de su vida. Sí, sí. Y aquí tenemos toda la legislación, toda cambiada. O sea, hay que molestarse en leérsela porque es todo, y desde la UPV también. Textos totalmente trans. Es que no hay otra cosa. Y luego es un dinero, grupos transactivistas que están totalmente subvencionados, manejan muchísimo dinero, generan muchísimo material. Yo en la asociación que estaba recibíamos de demanda y de madres también con esta problemática, con muchísima preocupación, que a mi hija de 6 años le han puesto el vídeo de Naisen. Naisen súper subvencionada. Un vídeo de Naisen donde ya se les cuestiona con 6 años quién soy yo. Ya están con un ataque directo a su identidad, porque lo que dice Naisen, hay niños con vulva y niños con pene.
sea, y niñas con pene, y al revés, o sea, entonces les meten estas ideas desde los 6 años. O sea, yo tengo pene, tengo vulva, pero yo soy lo que quiera, y eso es indiscutible, y en ese vídeo vienen a decir eso porque van hablando todo muy bonito, con una música preciosa, los niños y niñas dicen, yo soy niña y tengo pene, ¿no? O sea, y ya en la escuela están viéndolo así, pero lo ponen las propias profesoras, que también están imbuidas totalmente de esta ideología, porque les meten formación de esto. Bueno, no digo más, pero el tema es... Compañero que Sí. estaba ahí al fondo. Pues es un poco decir lo mismo, o sea, aquí hay dinero. O sea, es que es tal la... O sea, es que no admite una discusión seria. Mi padre decía que jamás discutiera sobre sentimientos, porque es que no llegabas a ninguna parte. Aquí hay dinero y las autonomías tienen mucho dinero para dar este tema, muchísimo dinero. En aquellas autonomías en que se ha cortado la subvención, coño, han desaparecido. Es tremendo, o sea, y hablo de casos concretos, o sea, autonomías concretamente que han dicho ni un solo duro para esta gente. El departamento queda sin repartir ni un euro, coño, han desaparecido. Luego puedo contar el caso del colegio donde voy. Los niños van al colegio alemán, los míos, y iba a dar una charla el famosísimo sexólogo y de todo, que es Aritz Resines. Bueno, pues es un Aritz de Saporea, que me parece que es la asociación. Bueno, pues este buen hombre pues es un homosexual de 30 años, tiene 31 años, escribe en el Correo, o sea, en el Diario Vasco, en el Correo, es catedrático o tiene una, no sé qué, en la UPV. Pues bueno, yo dije, coño, ¿quién es este que va a hablar a mis hijos de 12 años? Bueno, me leí unos artículos que había escrito, se me pusieron los pelos de punta y luego pues investigué un poco. Bueno, pues a chavales de 12 años les dice, y iba a decir, en el colegio, lo han quitado, en el colegio van a poder decir que tuve una queja y bueno, me costó Dios de ayuda, pero este tío ya no viene. Pues entre otras cosas era decir que con 12 años tú no sabes si a ti te gustan los chicos y las chicas. Tú lo que tienes que hacer es probar a masturbaros unos a otros. No sabes lo que eres, o sea, prueba un día de venir. O sea, estas locuras con 12 años, que yo en un chat que tenemos, porque había algunos padres que decían, oye, esto es la libertad, esto, quien quiere no vaya, digo yo ya, pero ¿y si fuera un cura a decir estas cosas? ¿Cómo reaccionaríais? Aquí yo lo que creo es, hay mucho dinero, hay muchísimo, o sea, hay estos tíos de que es básico, lo que sea, pero igual si no estuviera peleando por su pan, no diría estas barbaridades. Y como eso, la lista es larguísima. Creo que esto se va a acabar no discutiendo, es que ya discutir es no llegar a ninguna parte. O sea, seguro, he intentado yo discutir alguna vez y llevas, pues eso, pues que eres todo lo que acabenista, te lo llaman. Todo, o sea, completamente. Por lo tanto, aquí esto hay que combatirlo. ¿Cómo? Combatiéndolos, no tenéis un duro. Tú no entras a este colegio, no, tú te ganas el dinero, y ya está, porque cuando se vean sin dinero es cuando van a decir, coño, es que hay que modularse, hay que hacer otras cosas. No hay más, o sea, yo os agradezco muchísimo, o sea, de cómo se habla, o sea, todas estas, o sea, lo que decís de que coño, que es que tú eres negro y tú no puedes decir que tú autopercibes blanco, o tú tienes 2 metros y no te puedes autopercibir con unos 60. No, que les da igual, les da exactamente igual. No se llega a ningún punto. Combatirlos. No hay más. Sí, sea ciertamente, ¿no? Voy a redundar seguramente en eso, ¿no? Pero reparando en el eslogan al que tú te referiste, ¿no? Que es muy guay, ¿no? Que se presenta en la escuela, atrévete a ser diferente, ¿no? Si reparas un poco en ese eslogan, están diciendo a los niños, digamos, que no se te ocurra ser normal, ¿no? Pues, digamos, cualquier cosa que sea eso, ¿no? Y están planteando a los niños y niñas problemas que no tienen, en edades en las que creen los Reyes Magos. Entonces, ya, pues cuestionando, atrévete a ser diferente, pues ser diferente, pues claro, ya te ofrecen, etcétera, ¿no? Y justamente, bueno, yo creo que es importante desenmascararlo y hablar esto. Pero finalmente yo creo que las cosas tienen que ver con lo que tú planteabas, ¿no? Y una de las, digamos, de las medidas que habría que forzar es, ya la más urgente, es prohibir que en las escuelas entren activistas a explicar
digamos, todo esto, ¿no? Tú has referido a lo del cura y de qué se pensaría si fuera un cura. Pues esto es una religión laica. El libro que supongo que estará aquí en la librería, La religión woke, pues muestra justamente eso, es que es una religión laica, pues que está asumida como progresista y como verdades, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo yo creo que es eso. Pero si se suprimiera digamos, la entrada en los centros escolares de activistas, ciertamente mejoraría mucho las cosas y luego pues el resto ya es cuestión de TikTok y ya tiene otro tipo de puertas difíciles de... Sí. Pero bueno, eso ya se cerraron páginas. Si me dejáis moderar, Sí. Bayosu, luego aquí está una señora que no conozco. Pero termino de contestar yo al compañero con 30 segundos. Cualquiera te corta aquí. Es que hay una situación de ganancia mutua que hay que entenderla muy bien, ¿eh? Los centros están obligados a dar talleres de educación afectivo-sexual a los alumnos y obviamente los centros están sobresaturados, el profesorado está sobresaturado, no tiene ninguna gana, el profesor de geografía y el de matemáticas o tal, que les carguen ahora horas extras de educación tal. Y en ese momento aparece una asociación encantadora, llama a la puerta: hola, somos una asociación mariposa multicolor, ¿verdad? Que somos una asociación que estamos subvencionados y que necesitamos justificar nuestra actividad para renovar nuestra subvención. Se presentan como especialistas en el tema afectivo-sexual y además se presentan como los más vanguardistas, hiperprogresistas y profesionales. Y el centro escolar dice: hombre, pues estupendo, aquí vienen unos señores que gratis nos van a dar este curso que nosotros sería incómodo darlos, que nadie lo quiere dar, con lo cual el centro sale ganando y la asociación justifica la subvención que obtiene porque ha dado 50 cursos, digo 50 al tuntún, ¿verdad? Los que sean. Los únicos perjudicados los niños. Claro, efectivamente. Y al final tenemos a activistas ideológicos educando a niños en cuestiones supuestamente científicas que podrían explicarles cuestiones científicas del sexo, faltaría más, de la reproducción, de lo que sea, de los aspectos afectivos, faltaría más, pero son activistas políticos con una determinada ideología completamente infiltrados en los centros educativos. Bueno, se llega a la barbaridad de que este elemento que estoy hablando, esto los niños, cuando daban las charlas, observaban evidentes signos de excitación en él. Sí. O sea, es que esto le quisieron pegar en Bilbao, pero es que esto es lo que tú te enfrentas, y en serio, y gente que podemos estar nosotros, gente normalísima de San Sebastián, o sea, de clase media, con una educación universitaria tal, y te están diciendo que eres un radical. Dices, coño, que no se puede dejar a estos tíos entrar aquí a dar estas clases. O sea, tú primero luchas no contra ese, es que luchas ya contra lo que ha creado, contra la sociedad que ha creado. Es muy, muy triste, muy triste. Yo sí, yo sí. Sí. Este movimiento lo habéis caracterizado como ideológico y que se acerca a una religión laica. Tiene rasgos religiosos, pero quizás de las formas peores de las religiones en la historia de las religiones. Es decir, es un movimiento fanático, intolerante, que rechaza el debate, que rechaza la libre circulación de las ideas y sobre todo no acepta el debate libre y el contraste de ideas para analizar sus ideas o las de otros movimientos. Por tanto, la calificación que hacen de aquel que rechaza sus ideas como personas que expresan su violencia epistémica es clarísimo de esta expresión máxima de esta intolerancia, de este fanatismo, ¿no? Sin embargo, creo que, claro, este movimiento no ha surgido de la nada. Es bastante reciente en su expresión ya patente, pero tiene unos orígenes intelectuales. Y sobre todo también se produce en un contexto sociopolítico determinado. Es decir, ¿qué características hay en las sociedades modernas que propician o que permiten acoger este tipo de tendencias? ¿Y cuáles son los orígenes intelectuales? Porque, a ver, el posmodernismo, lo habéis citado, quizás hay algunos autores que hablan de la teoría crítica, que es de la escuela de Frankfurt, como Horkheimer, Walter Benjamin, etcétera, etcétera,
cosa que es más discutible, en mi opinión, etcétera. Es decir, sobre esto, ¿qué podríais decir? Pues desde luego, bueno, pues tiene que ser muy rápido lo que pueda decir y traicionando la cantidad de cosas que habría que incluir, ¿no? Pero desde luego para analizar eso de dónde viene, pues habría que situarse en nuestra sociedad del individualismo, que tiene un largo recorrido, que el individualismo pues es un logro, por decirlo así, también de la sociedad occidental, pero que el individualismo pues ha derivado en subjetivismo, en el sentimentalismo, sobre todo a través del capitalismo consumista y de la propaganda, que se vale pues precisamente de invocar los deseos como algo... La publicidad, ¿no? Como algo natural, cuando es la propaganda la que te está induciendo los deseos, pero a su vez diciéndote que son tuyos propios y que ser tú mismo es tener, esos deseos que coincide que son satisfechos con las cosas que te quieren vender, ¿no? Entonces, todo este consumismo subjetivista a través de la propaganda, el cliente siempre tiene razón y todo esto, pues se ha extendido a un ámbito pues insospechado, que es el de la educación de la infancia, es lo que sea el género, el sexo, el género que sustituye al sexo y todo esto, ¿no? Y entonces yo creo que aquí eso tenemos que considerarlo, tenemos que considerar también que esta promoción de los deseos, ¿no? que viene de la propaganda de los años de 1920 y 30, del presidente Huber, de un sobrino de Freud, que es un líder de la propaganda, y entonces cómo se han convertido los deseos en necesidades, ¿no? Y lo que se necesita es generar en la gente deseos para convertirlos en clientes y venderles lo que sea, ¿no? Bueno, eso ya fue dicho, ¿no? Entonces, todo eso ha progresado en un sentido de que ha ido más allá, pero no es ningún progreso, pues a la época esta actual, neoliberal en muchos aspectos, ¿no? Donde se han confluido de forma sorprendente, no sé si inesperada, pues la derecha más neoliberal del negocio y que satisface los deseos, generando deseos para vender productos y demás, con la izquierda, que ha convertido la izquierda, ya hemos dicho en Bilbao, delirante, la izquierda identitaria, digamos que se sostiene sobre las identidades allí donde florecieran o las hacen florecer, de manera que esa izquierda ha convertido los deseos en leyes. Y esos deseos convertidos en leyes se satisfacen con los productos que el negocio, la derecha, precisamente vende. Entonces, aquí tenemos una constelación, sorprendente de cómo la derecha neoliberal, confluye con la izquierda delirante o la izquierda identitaria, supuesto que la izquierda tradicional, aquella que creía en la ciencia, en la objetividad, en la universalidad, en los derechos humanos universales, pues está diluida, no sé si está mermada, y está, superada, por decirlo así, en términos de voz y de presencia social, pues por esta, izquierda delirante a la que me estoy yo refiriendo, ¿no? Entonces, ese fenómeno, pues es el que está aquí ahora, pues trayendo todo esto. Y todo eso está revestido de progresismo, o sea, de progreso, de algo progresista, digamos que los partidos políticos que se presentan como progresistas son los que abanderan esto, curiosamente haciendo el trabajo sucio, podríamos decir, para el negocio que luego hay, y sería necesario desenmascarar. Nosotros lo hemos tratado de hacer en el libro y en otros artículos posteriores y en muchas presentaciones que hemos hecho, que esta supuesta tendencia o línea
progresista y liberadora, que como se presenta esta ideología queer y demás, pues es enteramente retrógrada y es enteramente opresora, ¿no? Es retrógrada porque vuelve a introducir los estereotipos sexuales que ya estaban superados o en trance de superarse, como criterio de si acaso una niña que le gusta jugar al fútbol no vaya a ser un niño, introducir la patologización que niegan de no patologizar la disforia de género, ahí estamos completamente de acuerdo en no patologizarla, pero a su vez el remedio que ponen es intervenciones farmacoquirúrgicas, que es la quinta esencia precisamente de patologizar. Han introducido el alma, la versión nueva, actual del alma, el alma en su sentido más rancio, dualista, metafísico, etc. Es hoy día el sentimiento como una expresión de etcétera, ¿no? Y es opresor, pues porque impide el diálogo, porque impone una neolengua, que no sé, cantidad de... hablar de mujer, digamos, eso está prohibido, persona gestante, etcétera. El sexo asignado al nacer es una de las pedanterías más impresionantes, digamos, que ninguno pueda escuchar, y la escucha a menudo, lo escucho a menudo de colegas que tienen la misma categoría que yo, profesional académica, o yo la que ellos, y que te hablan de esa manera, ¿no? Y luego la acusación de transfobia, que es un recurso, pues es opresor, ¿no? O sea, es lo peor que le puede pasar a alguien hoy. Un profesional, un privado, una corporación, Coca-Cola, Microsoft, en fin, todas las que quieras, es que le digan que es transfóbico. Y entonces aquí tenemos digamos, refutada, por decirlo así, desenmascarada, lo que supuestamente es muy progresista. Pero todo eso ha calado en lo que nosotros también hemos llamado, y termino aquí, pero la expresión ya es muy transparente para lo que quiero decir, pues hemos llegado, que es lo que más nos ha sorprendido de todo este asunto, pues lo que hemos llamado la banalidad del buenismo. Entonces, pues eso, asumiendo que es bueno, que es bondadoso, que los derechos tal, pues está asumido, y como hoy día la gente tampoco piensa, pues ahí estamos donde estamos, ¿no? Así muy rápidamente, pues esto yo creo que habría que tocarlo, ¿no? Sí. 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 Bueno, quería decir que la mujer que está detrás mío sentada, que comentó que a los niños desde los 6 años se les dice eso, que pueden escoger su sexo, pero en realidad es desde antes, es desde los 3 años. Y yo me he enterado a través de la prensa de casos de niños que con 3 y 4 años han hecho la transición al sexo contrario y que incluso han cambiado el sexo en el registro formal, o sea, en el carnet de identidad. Sí. Y que en concreto conozco un caso de... Bueno, esto lo conozco porque ha salido en prensa. La madre contaba que su hija, de 2-3 años, que era poco femenina, y que con 3 años en el colegio le explicaron, pues lo que dicen Aysen, que hay niños con vulva y niñas con pene. Y entonces la niña dijo inmediatamente, con 3 añitos, que entonces ella era un niño pero con vulva. Y entonces la profesora, bueno, no sé si la profesora, pues le dijo, pues eso es que esta niña es transexual. Sí, y porque ya... se entiende que los niños tienen una sabiduría innata, una expresión pura. Por supuesto, mayor que la de los pediatras. ¿No? ¿Quién eres tú para decirle a un niño que está equivocado, ¿no? Estamos hablando de alguien que cree que si deja un diente debajo de la almohada, esa noche llega un ratón y le deja un caramelo. Pero sin embargo, ¿verdad? Ese niño, si expresa eso, que lo ha escuchado en el colegio, que lo ha escuchado en los dibujos animados, etcétera, no puede ser discutido. A mí esto me recuerda una frase que solemos citar mucho, se atribuye a Rousseau, aunque no es de Rousseau, de decir, hay que dejar que los niños hagan siempre lo que quieran, que ya nos ocuparemos nosotros de que quieran hacer lo que nos conviene. Esta es la cuestión, ¿no? Respecto de los aspectos ideológicos que comentaba antes Josu,
Yo creo que una imagen a veces es más reveladora, así que, eso, de 10 palabras. Cuando la ley iba a aprobarse hace un año más o menos, ¿verdad? Se aprobó la ley, en los últimos meses fueron meses muy convulsos, no sé qué, en un momento determinado alguien en el PSOE parecía que se echaba atrás, etc. Y entonces Podemos montó una manifestación en apoyo de la ley trans. Era una manifestación concreta en apoyo del texto, ¿verdad?, de la ley trans que estaba defendiendo. ¿Cuál era la pancarta? ¿Qué decía la pancarta? Paremos el fascismo. Era el texto de la pancarta de la manifestación a favor de la ley trans. Paremos el fascismo. Ese es el tipo de polarización, ¿no? O sea, todo lo que no sea queer y posmodernidad es fascismo. Cuando nosotros éramos pequeños, nos sentábamos, tenemos una edad al menos, en la televisión, una película que había empezado y le preguntábamos a nuestro padre, ¿ese es bueno o malo? Para ir cogiendo el hilo de la... No sé si lo hacíais, ¿verdad? Para ir cogiendo el hilo de la película. No, ese es de los buenos. Ah, vale, ¿no? Ahora la pregunta es obvia. ¿Es queer o fascista? ¿No? Las personas, ¿tú qué eres? ¿Queer o fascista? Porque no hay alternativa posible, ¿verdad?, al respecto, ¿no? Sí, y muy a menudo vemos en vídeos de niños de edades de 3, 4, 5, 6 o 7 años hablando de sí mismos, de todo esto, ¿no? Que se prestan mucho pues a explicar una verdad, y etcétera, etcétera. Y los niños, no sé si la gente no repara en eso, son ventrílocos de los adultos. Y te está contando una cosa que la oyó. Y entonces cuéntalo, claro, es que no le sale del niño, no existe tal, digamos, no existe el alma, por decirlo así, que estuviera dentro y que uno expresa y tiene contacto directo con ella y la cuenta. Entonces todos esos discursos que están, mira, eso, te está contando una verdad y te está contando lo que el niño o la niña oyó, faltaría más. ¿No? O sea, no sé si visteis 20.000 especies de abejas, esta película, ¿verdad?, vasca, etc. Es que la niña es Kierkegaard. O sea, la niña es una filósofa existencialista. Dice unas cosas absolutamente inverosímiles. Una niña, no sé cuántos años tiene, me parece en la película, 8, 9, no sé, pero los que pueda tener, ¿no? Y yo ya, cuando ya rompí a reír ya directamente viendo esa película, es en el momento en el que, no recuerdo exactamente si una abuela o la madre dice mi abuela decía, refiriéndose a una persona, ¿verdad?, de extracción rural, de no sé qué, y decía, y suelta la tesis posmoderna de que las cosas que no se nombran no existen. Es que mi abuela decía, coño, tu abuela era Judith Butler. ¿No? Y la nieta es Soren Kierkegaard. O sea, es increíble, ahora los niños se han vuelto filósofos existencialistas, ¿no? Eso, a la edad que tú dices, efectivamente, a los 3 o a los 4 años. Respecto de cualquier otro tema no tendríamos ningún problema en discutírselo, pero respecto de su identidad, ¿verdad?, tienen ese conocimiento innato que no puede estar equivocado, y eso es nada. De hecho, algo así pasó en el Parlamento de Extremadura, que fue una niña de 9, 11 años. No, 8 años. 8, pues bueno. Y la gente en plan como diciendo, oh, joder, como si fuera un catedrático de universidad. Y decía, esto es un espanto. O sea, y a nadie le produce bochorno. Y yo decía, bueno. Sí, es que además utilizaba un vocabulario que no corresponde al de una niña de 8 años. Obviamente eso se lo habían escrito y ella simplemente lo estaba leyendo, pero utilizaba unas expresiones que no utilizaría una niña de 8 años. Y además un niño de 8 años hablando no puede hablar sino con el lenguaje de la sociedad en la que fue criada. O sea, que no tiene una conexión con su alma, digamos, por fuera de la sociedad. O sea, y efectivamente que era la gente anonadada, no sé cómo, vamos, sí, estúpida, ¿no? Y en los casos de vídeos que se ven de niños pequeños que hay una madre al lado diciéndole, bueno, ¿cómo te sientes? No, yo soy chico, ¿y por qué? Pues porque... Y se queda como mirando a ver si se lo chiva, ¿no? Como hacen los niños pequeños. Cuando les pregunta un problema de matemáticas, se quedan mirando al de al lado, a ver si les chivan. Y se queda, sí, es por eso. Y va desarrollando. Y dice, es que esto es bochornoso. Sí, hay un vídeo muy famoso de una madre sentada en unas escaleras, ¿verdad? Hablando con... Sí, el niño tendría pues unos 6 años, a lo mejor. A lo mejor menos incluso. O a lo mejor, y la madre dice, sí, porque ¿qué decías cuando eras pequeño? Bueno, era un chico, pero lo tenía vestido de chica y supuestamente era chica. ¿Qué decías cuando eras pequeña? Y el niño dice, no sé, es que no quería ser chico.
Ah, sí. O sea, pero el niño no sabía ni de lo que estaba hablando. Niño, hombre, dejar a los niños tranquilos, que jueguen a lo que quieran, que jueguen si quieren con muñecas, que se suban a los árboles, que jueguen al fútbol, que jueguen a lo que les dé la gana, tengan el sexo que sea, que se jueguen lo que les dé la gana. Si les apetece pintarse las uñas, que se las pinten. Si les apetece llevar faldas, que lleven faldas, sean varones o mujeres. Que hagan lo que les dé la gana, dejémoslos en paz. Eso no les va a convertir en chicos o en niños o en niñas. Ya, pero no les digas lo de... Y no les... Claro, por supuesto, por supuesto. Es que es una cosa muy sencilla, la función reproductora, pues es muy normal. En todos los idiomas del mundo hay una palabra que designa viejo, otra que designa joven, otra que designa día, otra que designa noche, otra para frío, otra para calor y otra para los individuos que fecundan, que en español es varón, y otra para los individuos que gestan, que en español es mujer. Y no tienen, digamos, no hay lenguaje de todo el planeta que no tenga esa distinción varón-mujer en función de la función reproductiva, que obviamente es una función muy importante, como también para las edades o para las enfermedades o para lo que sea. No tiene más implicaciones que la mera palabra, ¿no? Y solamente esa es la única diferencia entre varones y mujeres, la función reproductiva. En lo demás no hay que hacer ningún tipo de distinción. Yo quería recordar lo que pasó el otro día con la televisión canaria, con el Macolau, Sí. que es que de verdad, no sé, ¿en dónde estamos? O sea, Sí. críticas para él, el otro se enfadó de tal manera que dijo... Pues que conectaron a la televisión canaria, vamos a conectar ahora con alguien de nutrición o no sé qué, aparece alguien con apariencia masculina, pero como no se puede decir, si es uno que es un hombre, parece un hombre. Y entonces con apariencia... Era un hombre. Pero se llamaba Edmar, y entonces aparece, y entonces el presentador dice, creo que nos hemos equivocado, empezaba con el pinganillo, y el otro intentaba decir, y en vez, ni siquiera fue capaz, como hay una chica que se llama Nazaret Castellano, que vive en la naturaleza y que dice que la realidad se va a imponer al final, porque está en la naturaleza y dice, esto es que la gente no estamos en contacto con la naturaleza, mis cabras ahora, los machos cabríos están todos revueltos, bueno, que para ella es que la ley de la naturaleza y que estamos loquísimos. Y entonces esto, cuando se volvió a conectar con él, dijo que estaba muy enfadado, no sé cuál fue la palabra, y que no quería hablar. Pues enfadada, que ni siquiera fue capaz de decir, bueno, no estáis acostumbrados, yo, a pesar de mi apariencia, entiendo que te haya pasado esto. Que Nazaret dice, la ofendiditis, o sea, es que encima están ofendidos porque han visto lo que todos hemos visto, pero no poder decir nada. Es que es una locura. Es que varón y mujer han perdido el significado, no significan nada. ¿Y aquello fue? No significan nada. Sobre todo mujer. Sí. Contra el borrego las mujeres. Claro, Sí, pero bueno, claro, el sí. presentador ha tenido que seguir a pedir perdón y la cadena, ¿eh? Sí. A pedir perdón porque un presentador te sale en un programa de televisión, en una pantalla grande, aparece, claro, dice, y vamos a hablar con Emma Colau. Y sale un hombre. Sí. Y dice el presentador, ay no, esta no es la imagen, nos hemos equivocado. Bueno, pues ha tenido que pedir perdón en la cadena, pero es que estamos La prueba del tontos, ¿dónde algodón es estamos? pedirles que definan qué es ser mujer o varón. ¿No? Es algo tan sencillo, qué es ser mujer o varón, es la prueba del algodón y no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Porque dos personas que sean absolutamente idénticas en todo, en el 100% en todo, en genes, en cultura, en educación, en todo, puede ser una de ellas mujer y otro varón. Y dos personas que sean absolutamente diferentes en todo, en cualquier cosa que imagináis, pueden ser las dos mujeres. Y eso quiere decir que mujer y varón ya no tienen significado. No tienen significado, no se pueden definir. ¿No? Bueno, yo creo que es un retroceso, yo creo que es un gravísimo error, que no tiene ningún sentido. Totalmente antinatural. Sí, yo creo que hay dos ítems, o sea, dos preguntas, ¿no? que pueden clarificar, digamos, la confusión de alguien o dónde está uno ideologizado, ¿no? Y preguntarle cuántos sexos hay, y si no sabe o no dice que hay dos, pues está ciertamente falto de conocimiento o completamente ideologizado. Y la otra pregunta clave sería, ya a partir de lo anterior ya igual no haría falta hacer más, es pedirle a alguien que defina qué es mujer. Y se empieza a decir tautologías, que mujer es sentirse mujer o lo que sea, y ya ves que está patinando y que ciertamente pues no sabe de lo que es, digamos que es mujer, y está ideologizado al punto de quedar idiotizado, ¿no? Esto, vamos, pues, incluye ministras, incluye, digamos, personal supuestamente elaborado, ¿no? Los orientadores de colegio, orientadoras, sí, claro. que es un desastre. Claro. La gente que tiene información. Claro. Dices, es para tirarse los pelos, yo tengo pocos, pero...
Yo me veo menudo, ¿eh? Bueno, Te autopercibes como... puede reclamar el derecho a ser reconocido, ha sido... A mí me gustaría preguntaros como expertos en la materia que sois y grandes profesionales, ¿cómo veis el futuro de todo esto, de estas generaciones, de estos niños? ¿Quién les protege? ¿Qué va a ser de ellos? Los que han transicionado, están siempre transicionando, para un lado, para otro, para acá, para allá. ¿Qué va a ser de toda esta generación? Son muchos ya. ¿Qué os parece que se avecina? O sea, ya ha llegado. Yo sí creo que una generación va a quedar marcada. Una generación, una parte pequeña, claro, pero pequeña en porcentaje, gigantesca número, claro, va a quedar marcada por esa cuestión y efectivamente pues va a haber ahí una generación tocada por estas cuestiones, ¿no? Como estas cuestiones tienen a gala, y es uno de los elementos más importantes, proclamar su modernidad, está inevitablemente condenada también a morir. Porque aquello que se sostiene en el hecho de que es novedoso, forzosamente el paso del tiempo va en su contra, ¿no? Y de la misma manera, a mí me decía una vez una alumna, lo comentábamos ayer en la cena, me decía una alumna, hombre, profe, es que yo, como comprenderás, yo no voy a tener la misma orientación sexual que mis padres. Hasta luego. No, sí. O sea, como dando a entender que, a ver, es igual que no te va a gustar la misma música que tus padres, o no vas a vestir igual que tus padres, hombre, es que yo la misma orientación sexual que mis padres, no la voy a tener, solo faltaría, ¿no? Entonces yo creo que sí, que esto seguramente será una moda pasajera, pronto, antes de lo que pensamos, empezará a ser cosa así de mis hermanas mayores, eso es la cosa de mis hermanas mayores, y será sustituida por otra, y yo creo que peor. Sí, no sé cuál, la que sea. Sé que no va a mejorar. Pero yo creo que lo que va a parar un poco esta locura, así, digamos, a nivel de la escuela y de todos esos porcentajes así que no van a ir al 17.000%, etcétera, pues es estos informes que han salido, que están saliendo y que han salido ayer, antes de ayer, de Inglaterra, etcétera, que muestran, digamos, el escándalo médico, no solo que no, digamos, que no es beneficioso, sino que es muy perjudicial. Y otra cosa relacionada con eso, que va a ser lo más efectivo, pues va a ser cuando empiece a haber, espero que en España también, pues demandas judiciales, ¿no? Y entonces cuando haya demandas judiciales y haya que buscar responsables, el sistema de salud, tal, profesional, pues a partir de ahí, digamos, se van a medir todos estos que, digamos, que promueven, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, pues digamos, otra cosa peor, dice Rusty, puede digamos, que ocurra, ¿no? Dicho con ironía, pero no sin fundamento, ¿no? No sé si la transespecie, ¿no? Podría ser digamos, una posibilidad de esto, pero lo bueno que tiene el futuro es que no se sabe cuál va a ser. Disculpe, ¿no hay ya un caso en España de una chica que denunció... Sí, no sé, es una gallega. Sí, hay una chica, se llama que ha sacado un libro, puede ser. No. No, pero aparece en prensa. Esa Sandra, la que tú dices, pero sí, hay una chica, Susana, una chica gallega, una historia verdaderamente pues muy dura, ¿verdad? Que sí, que ha sido la primera persona que ha puesto ya una denuncia contra el sistema gallego de salud, ¿verdad? Por un comportamiento absolutamente, entiendo yo, que intolerable que tuvieron con ella, irreversible, claro, una chica a la que le han estirpado los pechos, el útero, lo estaba mezclando, perdón, claro, por supuesto, los ovarios y el útero, los pechos y demás y tal, claro, que no tiene vuelta atrás. Es cierto que ella firmó consentimientos informados en su momento, bueno, vale, es cierto que concurrían también otras circunstancias personales que hubieran favorecido que los médicos hubieran sido mucho más ciegos. Otro hecho importante, en un minuto lo explico, es que hace 2 o 3 semanas se filtraron conversaciones de lo que es la gran Asociación Internacional de Medicina Transgénero, la WPATH, World Professional Association Transgender Health, y entonces se filtró 120 páginas de conversaciones internas que los propios médicos mantienen entre ellos, los propios médicos que son los primeros defensores de la intervención farmacoquirúrgica sobre los menores. Y se filtran conversaciones donde reconocen
que los menores firman los consentimientos informados sin tener ni idea de lo que están firmando, que a un chaval de 11 años que le pongas que va a quedar estéril, que no va a tener orgasmos en ningún momento de su vida, que no va a tener sensibilidad sexual, etcétera, si está fascinado por los TikToks que vio el día anterior, pues le puede parecer menor, que se firman de formas bastante irresponsables, que la medicación, los bloqueadores de la pubertad provocan efectos muy inesperados y peores de los que se piensa, y otro tipo de conversaciones que son verdaderamente terroríficas de leerlas, cómo hablan con la banalidad de estos temas con la que esta gente habla de No ellos. está además el ejemplo concreto, ¿no? Sí, sí, hay un ejemplo concreto de una conversación que yo creo que nos hiela el ánimo a cualquiera, donde un médico comenta a otro en un chat de WhatsApp o de, no sé si es de WhatsApp o de otra red social, ¿no? Comenta que mañana pues va a hacer una doble mastectomía a una chica de 16 años. Y comenta el médico, y además se da el caso de que esta chica tiene cáncer de hígado. Y sospecho que se lo hemos creado nosotros dándole hormonas desde los 11 años. Y entonces, en ese caso, el propio médico lo está comentando, ¿no? Que una chica, claro, los efectos secundarios de las hormonas, etcétera y tal. Y entonces, aún así, a pesar del cáncer de hígado que tiene esta mujer, le van a hacer una doble mastectomía al día siguiente, ¿no? Se está haciendo un experimento médico, o sea, esto es un auténtico escándalo médico, utilizando con menores fármacos que se utilizan, pues a lo mejor en algunos países para la castración química de los agresores sexuales, en otros, o fármacos que están, digamos, encomendados para el cáncer de próstata, y aquí se utiliza esto que se llama off-label, o sea, fuera de las prescripciones, ¿verdad?, que están recogidas y demás, ¿no? Es verdaderamente grave lo que está ocurriendo. Y no hemos hablado de las prisiones, y no hemos hablado del deporte, y no hemos hablado, bueno, no sé, de mil temas que orbitan alrededor de esta situación tan extravagante en la que nos encontramos, ¿no? Sí, yo lo que quería recordar, ¿no?, que la locura es tan grande que luego, conocidas también mías, luego habla de la ablación del clítoris, pero no habla de todas las... O sea, hay la ablación del clítoris, pero y no hablas de lo que está pasando aquí, es que ya por esto se compara. Es tan terrorífico todo lo que estás contando y lo que está ocurriendo que sigo en contra de la ablación del clítoris, pero esto que está pasando, o sea, esto estoy a favor y estoy... Estamos convirtiendo en un simple producto de mercado. Hombre, igual lo que tiene que hacer el Boko Haram cuando practique ablaciones es pintarse un arco iris o llamarse, o sea, perdona la ironía esta, pero y la acidez, pero es que es algo así. Sí, también quería decir que me parece que es Anguero Mayor, que es el portavoz de Naisen, que es esta asociación muy financiada con dinero público. ¿Es del País Vasco? Sí. Bueno, pues el nombre sí. creo que afirmaba como que los bloqueadores hormonales son completamente inocuos, que no causan ningún daño, y se ha demostrado que no lo son. Claro. Por ejemplo, causan muchos problemas, entre ellos también afecta a la salud ósea, porque los bloqueadores hormonales impiden eso, el crecimiento, o sea, la formación del hueso. Y se han dado casos, por ejemplo, en Suecia, vi un documental donde un chico, pues no sé si, que empezó a tomar bloqueadores hormonales con 11 años. No, creo que era niña, pero quería quería cambiar de sexo a chico. Que tuvo un problema muy serio de calcificación ósea. Osteoporosis a edades muy tempranas. Sí, y esto se daba por los bloqueadores hormonales porque bloquean casos. la calcificación de... Claro, en edades muy tempranas de osteoporosis se está encontrando, pero ya ayer Mermaids Sirenas, que es la gran asociación transactivista del Reino Unido, ya salió diciendo que ellos en la vida jamás han recomendado la medicación. Que por supuesto, justo al día siguiente de que salga el informe de la doctora Giránica, que de ninguna manera ellos jamás han recomendado la medicación, hasta ahí podremos llegar. Claro, imaginaros las redes sociales, inmediatamente aparecen 100 retweets de 100 textos previos donde recomiendan entusiastamente la medicación para los menores, ¿no? Con lo cual la líder eso de Mermaids que salió hablando, pues claro, tuvo inmediatamente en las redes sociales le cayó hay un chorreo de 20.000 declaraciones suyas donde sí lo había recomendado, ¿no? Están empezando a recular, oye, es buena cosa. Están empezando a recular, empezarán a pensárselo un poquitito mejor antes de hablar con esta libertad, que nos encontramos presentadores de televisión, directores de cine, Pedro Almodóvar... Todo el que quiere ser guay. Sí, hablando de temas de alta medicina y hablando de si es bueno o malo tomar bloqueadores de la pubertad. Pero señor, pero va usted... no sé, usted por qué habla de temas tan súper especializados, ¿no? Pero claro, como entienden que con su ideología ya les... Y bloqueadores de la pubertad, que no sepan biología,
ya el nombre deberá llamarte la atención. Están bloqueando la pubertad, están bloqueando el desarrollo psicológico, y psicológico, social, cerebral, etc. Y están infantilizando. Entonces están dejando al niño o la niña que a los 11 años hayan dado bloqueadores hasta que a los 16, pues con la mentalidad, el desarrollo de 11. O sea, que el propio nombre debiera llamar la atención a, pues, bueno, casi a cualquiera, independientemente de si conoces los efectos perniciosos que ahora conocemos ya, o debe conocer ya todo el mundo. Claro, uno de los eslóganes que se maneja en este mundo es puberty is optional, la pubertad es opcional. ¿No? Es decir, los cambios en las etapas de la vida siempre provocan crisis, pero terminas adaptándote a ellas porque la realidad se impone, de la infancia a la adolescencia o de la edad adulta a la vejez o lo que sea, es normal crisis en los momentos de cambio. Pero ahora se está vendiendo la idea de que si estás pasándolo mal en tu adolescencia, puedes interrumpirla. O sea, no tienes por qué pasar por la pubertad si tú no quieres, porque la pubertad es opcional. Y hay unas pastillas mágicas que tú, si las tomas, te bloquean hasta que tú decidas finalmente si quieres tirar hacia un lado o hacia otro. Ya comentamos antes que eso no tiene ningún sentido. Os preguntabais antes por el tema de la inhibición de los profesionales. Como vosotros sabéis, yo soy psiquiatra. Claro, una de las cosas que ocurrió hace unos años es que la disforia de género, que estaba dentro de las clasificaciones internacionales, es excluida a propósito, claro, o sea, tiene que ser excluida en el momento en que se despatologiza cualquiera que intenta hacer una mínima intervención sobre ese sufrimiento, que es un sufrimiento real, ¿no? Está obligado o a abstenerse o a validarlo, que es la palabra de moda. A mí me validan, o sea, lo que yo soy es subjetivo y el otro me reconoce y me objetiva, con lo cual es un delirio, es una folia de, ¿no? Ya uno no está delirando solo, delira el que le mira también con él, ¿no? Claro, la medicina, los psiquiatras que nos encargábamos antes de esto, hemos tenido que dar un paso atrás porque la alternativa era la guillotina. O sea, si uno decide tratar algo que no es patológico, lo que está haciendo es medicalizar la vida cotidiana. Y eso está prohibido. Aunque los psiquiatras y los psicólogos estemos a rabiar de trabajo y ya no haya nadie que no tenga ni un psiquiatra ni un psicólogo de cabecera para soportar ese sufrimiento que en cualquier caso tiene que ser validado. No puede ser contrastado, ni investigado, ni analizado, ¿no? Claro, en esa realidad no hay quien meta mano. Se maneja una idea y es la siguiente. Hay personas que están sufriendo tanto que ahora no es el momento de filosofar, ni es el momento de analizar teóricamente qué les pasa, ni es el momento de ser rigurosos. Las personas están sufriendo mucho. Rápido, démosles lo que nos están pidiendo. No es el momento de empezar a reflexionar. Y no se plantea una falsa disyuntiva entre ser empático y ayudar y la verdad. Y la verdad. ¿No? En una de las pancartas que había en Mallorca cuando fueron a por nosotros, ¿no? Una pancarta decía: nuestras vidas no son una teoría, pero esa frase ya es una teoría, ¿no? O sea, nuestras vidas no son una teoría, ya es una teoría. Nosotros entendemos lo contrario, justamente porque están sufriendo, y están sufriendo de verdad, es el momento en el que es más necesario que nunca filosofar con rigor, hacer medicina rigurosa, analizar muy bien los términos y no cometer errores conceptuales, ¿verdad? ¿Qué quise decir conceptuales? Justamente es por eso, porque están sufriendo mucho, es porque no hay que abordar el problema con la lógica de los centros comerciales, de te damos lo que quieres en el momento en el que lo quieres, ¿no? Te lo damos todo en el momento en que lo quieres. No, es justamente por eso, porque habrá que analizarlo con más serenidad que nunca, habrá que ser más rigurosos que nunca y habrá que bien teorizar mejor que nunca. Sí, una fórmula que nosotros utilizamos a propósito de esto es que no hay peor combinación que un mal planteamiento de algo y una buena intención. Entonces, todos estos movimientos, padres progres, de toda esta edad, la intención es insuperable de buena. Ahora, el fundamento, digamos, que está detrás es también lo peor. Si quieres, entonces, sí, hoy en día. sí, claro, es un eslogan de nuestra sociedad.
que a poco que la analices, no puede, o sea, no es sostenible. O sea, como que si quieres puedes. O sea, pues depende qué es lo que quieras para que lo puedas. Claro. Entonces eso está prohibido, hay que validarlo y todo eso. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces todo este movimiento se basa en las buenas intenciones, ¿no? Y dan por hecho, pues bueno, pues el que están en el lado verdadero de las cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias de verdad por haber venido.